El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos, bienvenidos al programa Alerta Cristiano. En este día tengo el privilegio de cubrir a nuestro hermano y amigo, el licenciado García Resach, en su programa Alerta Cristiano. Y para mí es una doble bendición no solo cubrir a este hombre de Dios, al licenciado García Resach, sino el poder tener aquí conmigo al pastor Axel Lanaus. Para aquel que no tenga idea, yo le tengo que decir quién es el pastor Axel Lanaus. Es un hombre muy humilde, he tenido el privilegio de poder compartir con él unos ratitos en estos días y he podido ver su corazón. Él es el fundador y presidente de Global Commission Partners como misionera. Para mí es un privilegio tener aquí en la mesa a uno de los lideratos de misiones más reconocidos a nivel internacional y es puertorriqueño. Así que bienvenido, Pastor Axel Lanaus, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, hermana Ivette, y para mí pues una bendición siempre estar aquí en este programa que hemos estado, ¿verdad?, en otras ocasiones, y saludamos al licenciado García Resach y siempre es un honor estar aquí con ustedes. Eso es así, gracias. Vamos a comenzar, ¿verdad?, para que la gente tenga una idea. Hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo surge Global Commission Partners? ¿Qué Dios pone en su corazón para que se cree Global Commission Partners? Bueno, Global Commission Partners nace realmente de una inquietud que pone el Señor en nuestro corazón de llevarle el Evangelio específicamente a los grupos aún no alcanzados alrededor del mundo, especialmente al otro lado del mundo, ¿verdad? Los continentes de África, Asia, Europa Oriental, etcétera. Y a esos fines, pues decidimos comenzar este trabajo en el 2009, aunque ya llevábamos muchos años ya trabajando con grupos no alcanzados, pero en el 2009 nosotros decidimos especializarnos, por decirlo así, o enfocarnos completamente en las etnias que todavía no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Y así fue que nació. Y así nace, sí, Global Commission, sí, Partners. ¿Dónde está ubicado Global Commission Partners actualmente? Sí, nuestra sede está en la ciudad de Claremont, en la Florida. Eso está como a 20 millas al oeste de Orlando, bien cerquita de Orlando. Ahí está nuestra sede. Pero tenemos también oficinas aquí en Puerto Rico. Tenemos oficinas en Río de Janeiro para todo Brasil. Y tenemos oficinas en Lancaster, en Inglaterra, para toda Europa Occidental. Esas son nuestras 4 oficinas. Muy bien. ¿Qué tipo de, cómo ustedes alcanzan en la forma misionera como entidad ¿verdad?, los no alcanzados? Sí. Bueno, el trabajo de Global Commission, como estábamos compartiendo anoche, ¿verdad? Ajá. Es un trabajo realmente sencillo en teoría. En la práctica es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero en teoría es sencillo. Nosotros vamos a muchos de los lugares de las regiones más difíciles del mundo para el Evangelio, las regiones de alta resistencia, y donde también están la mayor concentración de naciones no alcanzadas, de grupos étnicos no alcanzados. Y una vez allí, nosotros procuramos identificar a ministerios misioneros nacionales de los propios países. Y una vez los identificamos, vemos cuán fructíferos ellos están siendo, examinamos la visión que tiene el líder o los líderes, cuál es su visión. Y en fin, una vez nosotros determinamos aprobar ese ministerio para ayuda, entonces nosotros regresamos a Occidente y comenzamos a levantar recursos, ayuda para
las herramientas principales que ellos necesitan para triplicarle su efectividad en cómo alcanzar a los no alcanzados. Así es que básicamente nosotros hacemos el trabajo, venimos a Occidente y en Occidente, en este lado del mundo, compartimos con las iglesias principalmente la necesidad de nuestros hermanos y las iglesias de Occidente entonces empiezan a colaborar con los ministerios de Oriente para así juntos terminar la tarea de la evangelización de las naciones. Entonces Global es un puente, es el puente, ¿verdad? Que une. Sí, ustedes conectan. Que une a Occidente con Oriente, específicamente aquellos ministerios que están trabajando con los no alcanzados. En este momento del 2002, ¿qué lugares son los más difíciles de alcanzar? Bueno, ciertamente Corea del Norte, ¿verdad? Sigue siendo un desafío. Irán sigue siendo un desafío. Arabia Saudita, los países del Golfo siguen siendo desafíos. Los países del norte de África continúan siendo un desafío. Pero la verdad es que, como estábamos también compartiendo anoche un poco, el norte de la India continúa siendo, por mucho, el lugar más oscuro, espiritualmente hablando, del mundo. El norte de la India. ¿Por qué razón? Por múltiples razones. Allí hay 3 de muchísimas otras religiones, pero 3 de las grandes religiones, ¿verdad? Tienen su nacimiento por allí. El budismo, el hinduismo, el jainismo, etc. El norte de la India tiene 750 millones de habitantes. El norte de la India también sufre de mucha persecución, especialmente ahora con el nuevo gobierno. El norte de la India, también como decíamos, India no es un país musulmán, India es un país predominantemente hinduista. Sin embargo, India tiene posiblemente la segunda mayor concentración de musulmanes de cualquier país musulmán, inclusive países musulmanes del mundo, no siendo un país musulmán. Wow. Tal vez hayan ahora mismo 150 millones de musulmanes, la mayoría de ellos concentrados en el norte de la India. Okay. Así que, y también el norte de la India tiene la mayor concentración de grupos no alcanzados de cualquier otra región del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de misiones, o inclusive cuando se está hablando de evangelismo o del evangelio, nosotros obligadamente tendríamos que considerar el norte de la India, porque no hay una región del mundo más oscura espiritualmente hablando. ¿Actualmente Global Commission Partner tiene misioneros en esa zona? La mayor concentración de todo el trabajo nuestro precisamente está en el norte de la India. Nosotros nos movemos donde más necesidad hay, donde está la concentración de grupos no alcanzados, allí nosotros tenemos ministerios nacionales haciendo el trabajo. ¿Qué tipo de necesidad más allá de la espiritual, que sabemos que es la más grande que pueden tener, hay en esa región? La necesidad número 1 en el mundo hoy en cuanto a misiones es el sostenimiento de los obreros. Yo puedo decirte de Biblias, yo puedo decirte de agua, por ejemplo, el agua potable. Yo puedo hablarte de alimentos, yo puedo hablarte de muchas cosas, ¿verdad? Que todas estas regiones del mundo, inclusive persecución, etcétera. Pero no hay trabajo misionero si no le ponemos gasolina al motor. Nosotros podemos tener un BMW o un Ferrari tremendo de $500,000, ¿verdad? Si no tiene gasolina, no camina. No corre. Entonces, hoy el sostenimiento de misioneros nacionales es la necesidad número 1 en la evangelización de las naciones. Amén, amén. En este lugar de la India que usted describe, ¿cómo se crían los niños en esa zona?
Bueno, la niñez, nosotros tenemos millones y millones de niños trabajando en regiones donde hay trabajo forzoso, ¿verdad? Que no van a la escuela, ellos no conocen lo que es una escuela, no tienen, esa realidad no existe en el mundo de ellos. Uh-huh. Una escuela, ellos trabajan desde que tienen fuerza para trabajar, los padres los ponen a trabajar para que generen algo para la familia. Y esa es la realidad de millones de niños hoy en día en estas partes del mundo. Estos niños jamás conocen lo que es compartir en un salón de clase, no, lo que es dibujar en un papelito para que le den un premio, el día del estudiante, el día del cuadro de honor. Estas experiencias ellos no las viven. No. Ellos conocen lo que es trabajo, explotación a las niñas especialmente. Hay padres que las alquilan, ¿verdad? Para que generen algo extra, las alquilan por las noches, y inclusive nosotros conocemos de muchos casos de mutilación. Eso lo que quiere decir es que los padres mutilan a sus hijos para ponerlos a pedir en las estaciones de tren o sí, para ganar algo de dinero, para sobrevivir. Wow. Mutilan a sus propios hijos. ¿Me puedes repetir de nuevo? Porque a veces me llamó la atención anoche cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo, que uno pierde de perspectiva las poblaciones. Y en este caso usted dijo que en esa zona, ¿cuántos habitantes hay? En el norte de la India hay 750 millones de habitantes, pero la India tiene 1.400 millones de habitantes. Solamente que el norte tiene 750 millones. Wow. Wow. De hecho, la India, para que sepas algo de la situación de salud, India tiene 800, de los 1.400 millones que tiene de población, se dice que 800 millones hacen sus necesidades biológicas al aire libre. Wow. Esto no es ni siquiera una letrina, como le llamarían. No, al aire libre. Al aire libre. Sí. No es raro. Como yo he estado en muchos sitios, ver a la gente haciendo sus necesidades a la orilla de la carretera. Sí. Porque nunca han experimentado lo que es quizás, ¿verdad? Entrar a un baño. Sí, y puede ser, pero eso no es, o sea, las necesidades, eso se hacen donde sea, wow, al aire libre. Wow. Vamos a una pausa enseguida y cuando volvamos vamos a seguir compartiendo sobre este tema tan importante para que haya el cumplimiento de la palabra, donde el Señor nos manda a ir y a ser discípulos a las naciones. Volvemos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y aquí de regreso con el pastor Axel Lanause. Estamos compartiendo un tema que muchas veces se mantiene en bajo perfil, vamos a llamarle así, no exponer la realidad de lo que está ocurriendo en estos países, ¿verdad? Del otro lado del mundo. Nosotros vivimos realmente en una bendición constante y nos cuesta un poco de trabajo entender estas realidades de estos lugares, como usted acaba de mencionar, de este tema de la India, ¿verdad? Que no conocen quizás de tener un lugar de aseo como nosotros conocemos, de estos niños que apenas ayer usted compartía y me llamó mucho la atención, de estos niños, de las niñas que pican piedra, cómo no han tenido acceso ni siquiera un solo día a un salón de clase, cómo nacen
para hacer eso. Personas que tienen una familia que tiene 20 y pico de años trabajando en lo mismo todos los días por más de 10 horas con un salario que no es el mínimo federal, que no ni se acerca a lo que aquí se llamaría el mínimo federal. Y aún así, tengo que decir, el evangelio llega. Dios llega. Dios hace su entrada triunfal en estos lugares y se establece en estas vidas, más allá de lo que estén experimentando en ese momento, Dios se hace presente. Pero ustedes han tenido por más de 30 años, sé que usted ha estado trabajando lo que es la obra misionera y han alcanzado múltiples países en Europa, en el viejo mundo. Me gustaría, ¿verdad?, que la gente pudiera saber la cantidad de lugares que han alcanzado, no solo por alcanzar, por decir nosotros hemos estado ahí, sino la labor que han hecho en estos lugares, que les ha cambiado la vida a muchas de estas personas. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos trabajado en el norte de Rusia, de hecho, por toda Rusia, con una iniciativa que se llamó Un Año para Jesús, donde hermanos de diferentes iglesias evangélicas alrededor de Rusia dedicaban un año como misioneros para alcanzar las áreas no alcanzadas de Rusia. Y en ese trabajo se ha trabajado en el norte de Rusia, en Siberia, en el Polo Norte, en medio de los esquimales. Así que hemos estado allí, hemos trabajado en Kirguistán, en Kazajstán, te voy a mencionar los tanes, ¿verdad? En Kazajstán, en Tayikistán, estamos trabajando en Afganistán, en Pakistán, en Bután, en Uzbekistán, que es la capital del islamismo en Asia Central. Estamos trabajando en Sri Lanka, en la India, por supuesto. Hemos trabajado en Laos, en Camboya, en Vietnam. Hemos trabajado, o estamos trabajando, ¿verdad?, en Egipto, en Jordania. Hemos trabajado en el Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Armenia, en la República de Georgia. Hemos estado trabajando en Sudán del Norte, Sudán del Sur, en Chad, en Nigeria, en el norte de Nigeria, no en el sur, pero en el norte. Nigeria hay que dividirlo como si fueran dos países. Hemos trabajado en el norte de Ghana también, en Argelia, estamos trabajando en Marruecos, en fin, en Benín, la capital del vudú del mundo, que no es Haití, la gente piensa que es Haití, pero no es Haití. La capital del vudú del mundo es Benín, en África. Tanzania, Mozambique, Kenia, en fin, muchos países. Cuando usted dice estamos trabajando, yo creo que es importante que la gente tenga el conocimiento, ¿verdad? Porque a veces piensan que en misiones pues fueron y evangelizaron y cantaron unos coritos con los niños y dejaron el lugar. Hay unas necesidades más allá de llevar, ¿verdad? Y usted ayer hacía una descripción de lo que Jesús, la visión de Jesús, de lo que los puntos principales de lo que Jesús vio, que usted aplica en la parte misionera. Hay unas necesidades en cada uno de estos lugares específicas que ustedes reconocen, identifican y trabajan. Si nos puede compartir el tipo de obra que se ha hecho en estos lugares. Sí, nosotros tenemos múltiples programas dentro de Global Commission Partners. Un programa es el de patrocinio de niños, huérfanos. Otro es el programa de patrocinio de misioneros nacionales. Pero también nosotros tenemos un programa de herramientas y proyectos. En las herramientas nosotros podemos hablar de evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Juan para los iraníes, que yo mostraba ayer, Nuevos Testamentos, Biblias, linternas de gas para los misioneros, alfombras para las iglesias que están al aire libre, bicicletas que yo les mostré ayer, motocicletas para los líderes,
Las motocicletas son muy, muy importantes. Teléfonos celulares. Y de ahí podemos ir subiendo poquito a poco a construcción de locales de reunión, ¿verdad? De templos, de iglesias, orfanatos, y tal vez el proyecto tope nuestro, que son los centros de entrenamiento misioneros. Los centros de entrenamiento misioneros pues son proyectos de alto nivel, son proyectos más caros, obviamente, son edificios muchas veces de 2 plantas, 50 metros, 60 metros de largo, pero los centros de entrenamiento misioneros son muy, muy importantes porque es una finca de producción de misioneros, plantadores de iglesias por año. O sea, nosotros podemos en un centro de entrenamiento misionero entrenar e enviar al campo, qué sé yo, 50, 75 plantadores de iglesias por año. Entonces son proyectos de alto nivel. De alto nivel. Sí. Usted hablaba anoche de las bicicletas y es importante, ¿verdad? Porque traer a perspectiva la importancia de estas herramientas, porque pudiera sonar una bicicleta. ¿Quién no ha tenido en Puerto Rico una bicicleta? Sí. Una bicicleta es el deseo de todo niño en Navidad, debajo del arbolito, desde pequeño, y cómo esa bicicleta va cambiando de tamaño según el niño va creciendo. Pero es importante que la gente sepa que esta bicicleta se vuelve el agente clave para que este misionero pueda alcanzar más lugares, porque no cuenta con otro método de transporte. Y no estamos hablando de que usted fue de un punto A a un punto B, como aquí en Puerto Rico decir, ¿verdad? Que tomaron una carretera y fueron 2 millas. Estamos hablando de que son millas y millas. Me gustaría que hable un poco sobre estas experiencias que estos hombres tienen para alcanzar aldeas y poder llevar el evangelio a otras vidas, para que puedan tener la perspectiva clara de la importancia de una bicicleta, que para nosotros puede ser el regalo de un niño. Para en este caso, una bicicleta se puede convertir en la canasta de ganar almas. Definitivamente. Porque va a ser la diferencia para este misionero. Sí, definitivo. Bueno, muchos misioneros van a pie, ¿verdad?, hasta aldeas donde hay poblaciones no alcanzadas. ¿Qué distancia? Estamos hablando que pueden ser 6, 10, 15 millas a pie, y tienen que, pero no por carreteras tampoco, sino por a veces caminos. tienen que estar subiendo montes, etcétera. O sea, y estamos hablando de 15 millas, es que quiero la perspectiva clara. Puerto Rico la gente dice 100 por 35. Sí. O sea, estamos hablando de que el 35 es del norte al sur. Y si estamos hablando de 15, estamos hablando de que esta persona está caminando prácticamente la mitad más o de menos, Puerto Rico. Vamos a decir de aquí a Caguas, de San Juan a Caguas. De San Juan a Caguas a pie. En un camino que no es estructurado, no es pavimentado. No es pavimentado. No, es un camino. Es un camino de tierra. Creado. De tierra, usualmente. Creado por ellos mismos, muchas veces caminando. Exactamente. Entonces los misioneros caminan y pueden llegar a una aldea no alcanzada, pues tal vez 2 veces por semana, hacer esa trayectoria, ¿verdad? Y ministrar en esa aldea 2 veces por semana. Pero si nosotros le ponemos una bicicleta en las manos a un misionero, una bicicleta heavy duty, está en más o menos como en $125, $115, en la India, por ejemplo. Con esa bicicleta, ese misionero entonces ahora tiene la herramienta de transporte que puede utilizar para visitar 2 aldeas. En vez de una a la semana, 2 aldeas. Y a fin del año nos planta, en vez de una iglesia, 2 iglesias en 2 aldeas diferentes, porque ahora tiene el medio de transporte que necesita. Pero aparte de eso, es bien importante los transportes, las bicicletas, las motocicletas, porque si no, los misioneros se desgastan físicamente. Claro. Hay un desgaste físico en ellos. Y entonces la transportación es bien importante en la obra misionera también. Es clave, es clave. Sí. Y usted dice una bicicleta heavy duty en 125. Sí. Tengo un hermano que está ahora con este asunto del ciclismo
Y sé que una bicicleta de ciclismo puede costar $800. No, de ahí para arriba, tal vez. Exacto, de ahí para arriba. O sea que estamos hablando de que... No, y nosotros las compramos estacionarias. Una vez yo tuve un misionero en casa y yo tenía la mala pata de tener una bicicleta estacionaria para rebajar, ¿verdad? Para hacer ejercicio en casa. Sí, la que mucha gente después la tiene como closet. Para colgar ropa. Entonces la tenía en la marquesina y él la miraba y la miraba y la miraba y me decía, Axel, ¿y cómo corre esta bicicleta? Porque veía una rueda nada más grande, Entonces yo le dije, no, esa bicicleta no, solamente corre ahí mismo. Y me decía, pero tú no puedes llegar a ningún sitio con esta bicicleta. Y yo decía, no, eso es para hacer ejercicio. Esa no alcanza almas. Y él se quedó así. Hubo un silencio mortal, ¿verdad? Wow. Como por un minuto por mi alma, ¿verdad? En ese momento. Porque él no entendía cómo que nosotros podemos tener una bicicleta estacionaria. Que no produce almas, que no ganar produce almas. Sí, porque no. Para ellos, y vamos a hablar de eso ahora, vamos a una pausa breve, rapidito. Cuando volvamos quiero hablar de eso, lo que es la importancia para ellos de hacer ese trabajo. Vamos a una pausa, volvemos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Estábamos hablando con el pastor Axel Lanause de Global Commission Partners, la diferencia que hace en las manos de un misionero nacional una bicicleta, que para cualquier persona acá en el Nuevo Mundo puede ser algo muy básico y muy sencillo, pero más allá de la importancia de lo que es tener esta bicicleta en sus manos, lo que ellos pueden producir con una bicicleta o una motora, es también importante que la gente sepa por qué el tema del misionero nacional. Yo como misionera, cuando lo conocí a usted, le tengo que decir, ¿verdad?, que cuando usted me plantea la estructura de Global Commission y veo el tema de tener los misioneros allá, tuve que darle 2 minutos de reflexión, porque decía, ¿verdad?, el que es misionero, que tiene la pasión, uno quisiera estar allí, uno quisiera meter sus manos en esa obra. Y sí, sé que se puede hacer, pero también reconocí en ese momento que es mucho más efectivo el tener misioneros nacionales en el lugar. Implica, ¿verdad?, una baja en lo que es el sostenimiento de este misionero. Esta persona ya tiene un conocimiento del lenguaje, de la cultura, ya está en su hábitat. Usted decía anoche, muy cierto, no tiene el riesgo de ser deportado porque es de ese lugar. No hay que pasar por un proceso de adaptación. De repente una persona de acá va allá y pues los alimentos no van con él, se puede enfermar, tiene una serie de complicaciones que se pueden evitar todas cuando ya tenemos vidas que están dispuestas y disponibles para hacer la obra en el lugar y son del lugar. Y por eso la importancia de suplirle a ellos estas herramientas, porque ellos están dispuestos, por lo que usted compartía anoche, me llenaba el espíritu, cómo ellos están dispuestos a hacer la obra todo el tiempo. Usted habló incluso de un niño incapacitado, que lo que se ha dedicado toda su vida, me gustaría que hablara de este caso, es de poder llevar el evangelio, más allá de buscar el satisfacer mi necesidad personal, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta. No, yo estoy aquí agradecido con Dios por lo que ha hecho conmigo y yo necesito que otros que no saben de esto puedan tenerlo. Y lo voy a usar como una referencia comparativa, pero, ¿verdad?,
trabajando acá en Puerto Rico, de repente a veces saliendo a llevar alimento a personas en necesidad, si hay una de las cosas que me toca el corazón y que es de las cosas que alimentan a uno para continuar haciéndolo, cuando salimos a llevar alimento al necesitado en las calles, nunca he visto un necesitado en la calle egoísta. No los he visto. Ellos procuran siempre, si hay otro cerca de ellos, que también le den. O si no, indicarnos, más abajo hay 2 amigos, o más allá está fulano. Siempre procuran el que a los que están a su alrededor les sea alcanzado. Y están en necesidad. O sea, no tienen ese capricho de lo que yo necesito. No, al otro que resuelva. Eso no está. Sí. Lamentablemente, a veces en las sociedades que lo tienen todo, podemos percibir ese espíritu, ¿verdad? Pero cuando uno ve estas necesidades, ellos en vez de cerrarse, cúbreme a mí, están dispuestos incluso a compartir el que reciben con el que tienen al lado. Sí. Y por eso lo comparo con estos casos. Estas son personas que están viviendo quizás unas situaciones, ¿verdad?, de necesidad, de pobreza, de miseria, como usted hablaba ayer, pero eso no los ha detenido para salir a hacer la obra misionera, para poder dejarles saber a otros que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que sana, que hay una salvación que alcanzar. Y ese caso de ese niño con polio que usted nos compartía, me gustaría que hablara un poco para que la gente pudiera escuchar de estas historias. Bueno, sí, escuchándote, yo creo que es que nosotros los cristianos perdemos un poco de perspectiva, que nosotros somos simplemente mendigos que hemos encontrado pan y necesitamos buscar otros mendigos e indicarles dónde pueden encontrar el pan. Amén. El pan de vida que se llama Jesucristo. Sí, sí. A nosotros se nos olvida que somos mendigos que encontramos pan, pero hay otros que necesitan de ese pan. Sí, nosotros, hay niños como ese que yo estaba explicando que tiene polio en uno de nuestros orfanatorios, que está al lado de un centro de entrenamiento misionero nuestro, y ese niño los misioneros lo amarran. ¿Por qué lo amarran? Cuente la situación física. Porque tiene sus piernitas viradas, ¿verdad? Porque tiene polio y no puede, él se arrastra, ¿verdad? No puede caminar. Y entonces lo amarran a la parte de atrás de la motocicleta y lo llevan a las aldeas, lo sueltan, lo ponen en el piso y él se arrastra por el polvo y se mete en las chozas. Y él es el que saca a todos los niños y habla con todos los niños de la tribu, de la aldea, y los reúne y les da escuela bíblica. Y cuando terminan, vuelven y lo montan en la motora, lo amarran y regresan. Y es uno de nuestros niños misioneros, pero tiene polio, no puede caminar y se arrastra. Y yo simplemente lo usaba como un ejemplo, ¿verdad?, para decir cuánto más podemos hacer nosotros, ¿verdad?, que podemos caminar, o ¿verdad?, no tenemos tal vez ciertas dificultades físicas, pero sí, hay mucha necesidad. Pero más allá de ese niño fue el ejemplo que usted usó, sí. Pero quiero aclarar algo, porque hablábamos ahorita de los niños que hacen trabajos forzosos desde que nacen. Sí. Estos niños no están siendo forzados a hacer la labor misionera. No. Nace de su corazón, incluso algunos son los que dicen, llévame. Sí, cómo no. En nuestros orfanatorios, ellos van a escuelas, ¿verdad? Sí, son educados. Ellos viven allí, pero los enviamos a sus escuelitas. Hay algunos orfanatorios nuestros que también dan educación, pero ellos los enviamos a su escuela, y si ellos quieren después ser, qué sé yo, la carrera que ellos quieran tomar, ¿verdad?, o la vocación que ellos quieran tomar. Pero la mayor parte de nuestros niños en nuestros orfanatorios comparten mucho con los misioneros y van a las aldeas. Desde pequeñitos ellos están yendo a las aldeas. Entonces ya ellos conocen también mucha escritura. Si usted le pregunta a nuestros niños en nuestros orfanatorios qué ustedes quieren ser cuando sean grandes, ¿a usted le gustaría hacer esto, ser aquello? Tal vez no muchos le van a levantar la mano, pero si usted le pregunta a nuestros niños cuántos aquí quieren ser pastores o misioneros, casi todos van a levantar la mano, porque ya ellos han estado expuestos al trabajo en el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que nuestros niños hablan 2, 3 idiomas. Wow. Y ellos están preparados, porque recuerda, los misioneros nacionales, todos,
hablan más de 3 idiomas. Wow. Todos. Y algunos de ellos hablan 5 o 7 idiomas dentro de sus regiones. Porque, bueno, Sí, para poderse comunicar. como tú sabes, en la India nada más, ¿verdad? Se hablan muchísimos idiomas, ¿verdad? Más de 1,652 idiomas, para ser exacto. Entonces, los misioneros, los niños nacen ya hablando 2 o 3 idiomas. Ya. Y por eso es que son tan efectivos cuando llegan a ser jovencitos. De hecho, ya nosotros tenemos niños que cogimos pequeñitos y ahora son plantadores de iglesias. Wow, qué bello, Sí, qué bello. sí, claro. La palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Sí. Pero también dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. O sea que es una fusión de estos dos, de Sí, estas dos amén, promesas de Dios amén. para estos niños. Estos Y niños los- no son huérfanos, están en un orfanatorio porque su padre y su madre biológicos Sí, no sí. están, pero no han sido huérfanos porque han Sí. sido capturados por el amor de Dios. Y muchos de ellos dirigen orfanatorios ahora mismo, y hay otros que están en los campos misioneros plantando iglesias, y hay unos que son músicos, y hay de todo, tenemos de todos. Wow. Usted hablaba ayer también que dentro de las herramientas que han utilizado en ciertos lugares utilizan lo hincado de agua. Sí, hincamos muchos pozos de agua porque hay una necesidad tremenda de agua potable, ¿verdad? En muchas regiones del mundo. Nosotros no entendemos muy bien esas cosas porque llegamos a la casa y abrimos Abrimos el grifo el y hay grifo agua y siempre. hay agua potable. Pero en muchas partes del mundo no hay agua y mucha gente muere de deshidratación, de infecciones, ¿verdad? Y deshidrataciones. Y usted decía que a veces no pueden llegar directamente, ¿verdad?, para establecer el evangelio, Sí. porque hay cierta resistencia, pero hincando estos pozos de agua Sí. es la apertura, Sí. porque hay una necesidad, ¿verdad?, fisiológica, que entonces sí les permite accesar a estas vidas, y con el testimonio de lo que ustedes hacen allí, más el amor de Cristo en cada uno de ustedes, pues entonces alcanzan. Nosotros tenemos una misionera en la India que recientemente la marginaron, la familia la marginó, porque ella tiene un montón de mujeres allí enseñando de la Escritura y se ha ganado un montón de mujeres en esa aldea para Cristo. Y esa muchacha es misionera nuestra y le prohibieron coger agua del pozo público en la aldea. Wow. Los mismos vecinos se lo prohibieron. Y ella no tiene agua. Ella tiene que caminar largas distancias a un río para coger agua. Nosotros le hincamos un pozo de agua hace poco. Okay. Y ella está compartiendo esa agua con los enemigos de ella, con Wow. toda la aldea. Dando Está testimonio. compartiendo. Y así se ha estado ganando todavía más almas para Cristo. Qué Es lindo. una muchacha perseguida en su propia aldea y perseguida por su propia familia extendida. Sí, Cristo lo en dijo, la que aldea. íbamos a ser vituperados. Lo que pasa es que tenemos que saber para qué estamos. ¿Dónde estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué Dios nos puso ahí? Y poder tornar cada situación a favor, porque al final sabemos quién es el que nos defiende y quién es el que abre camino. Sí, amén. Así que vamos a una pausa brevemente. Cuando volvamos, pastor, me gustaría que habláramos un poquito de Ucrania. Sabemos que Ucrania está en el ojo público en este momento, pero hay una historia en Ucrania que muchas veces los medios de noticias, ¿verdad?, no cubren, y es importante que el pueblo cristiano tenga conocimiento de lo que ocurre espiritualmente en esta zona, más allá de un conflicto bélico, más allá de un conflicto político. Hay una mano de Dios obrando en ese lugar antes de que este hombre decidiera atacar Ucrania. Pero cuando volvamos de la pausa vamos a hablar un poquito de eso. Venimos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19,
debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y volvemos de una pausa. Estamos aquí en Alerta Cristiano, cubriendo, ¿verdad? Un placer estar cubriendo aquí al licenciado García Resach. Me acompaña el pastor Axel Lanause del Global Commission Partner, fundador y presidente. Antes de continuar la conversación con él, quiero invitar a todo aquel que tenga en su corazón el llamado no misionero, porque a veces nos confundimos ahí. No se trata de ser misionero, se trata de ser receptivo y responder al llamado de Dios en la gran comisión de Por tanto id. El 30 de abril tenemos un simposio para capacitar a todo aquel que en su corazón tenga la pasión de salir a ganar almas. Si usted quiere ganar almas, pero a veces no sabe cómo hacerlo o no conoce cómo está el campo de evangelización en este tiempo, yo le invito que el 30 de abril se dé cita al simposio Por tanto id, Misión 22. Puede buscar en Facebook Misiones Task Force o puede entrar a la página alaba.org y ahí va a encontrar la información sobre este simposio. Simplemente se registra, el 30 de abril se da cita con nosotros, va a ser de bendición para su vida, para adquirir mayor conocimiento en el campo de la evangelización. Y continuamos aquí con el pastor Axel Lanause. Estábamos hablando, ¿verdad?, de todos los temas de la obra que Global Commission Partners hace en Europa, más allá de alcanzar vidas con Biblia, sino con la obra que hacen orfanatos, hincados de pozo, bicicletas, motoras, alfombra, que usted dirá, ¿una alfombra? No, no es una alfombra, es una alfombra específica que se utiliza en la zona y para ellos sería el piso del lugar donde ellos van a reunirse. Así que son elementos claves, importantes y precisos para la necesidad en ese lugar para continuar alcanzando las almas. Pero me gustaría, pastor, hablar un poquito del tema actual de Ucrania. Como les dije antes de irnos a la pausa, sabemos que en Ucrania hay un conflicto, todo el mundo lo sabe, las noticias lo han dejado saber, pero también sabemos lo que Dios ha hecho en ese lugar antes del conflicto. Y me gustaría que la gente pueda escuchar de su voz qué ha pasado en Ucrania, que se puede entender por qué se levanta oposición. Sí, Ucrania tiene una historia trágica y una historia victoriosa al mismo tiempo. Ucrania, millones de ucranianos fueron asesinados básicamente por los diferentes gobiernos rusos, ¿verdad? Esa es la historia trágica. Y cuando Ucrania estaba bajo la Unión Soviética, como una de las repúblicas de la Unión Soviética, en Ucrania había más o menos 400 iglesias evangélicas y podía haber una iglesia en las casas de 500 miembros, como la iglesia del evangelista Slavik Ratchuk, ¿verdad? Y solamente una Biblia para todo el mundo. Y así era, bajo el bloque soviético. 400 iglesias evangélicas por todo el país, un país de 40 y pico millones de habitantes, solamente 400 iglesias dispersas, mayormente reuniéndose en las casas. Bautizando de noche por el peligro, ¿verdad?, de ser presos, etcétera, etcétera. Eso fue bajo el comunismo. Hace 30 años, Ucrania se independizó del bloque soviético. Y ahora mismo en Ucrania hay, en estos 30 años, el Señor ha levantado más de 34,000 iglesias evangélicas. Wow. Ucrania en los últimos 30 años ha estado pasando por posiblemente el mayor avivamiento de toda Europa. Ucrania ha sido la base misionera de la mayor cantidad de misioneros enviados a Europa Oriental. Quiere decir, Tayikistán, Kirguistán, Estonia, Latvia, Rusia mismo, más de 500 misioneros ucranianos han sido enviados a Rusia. Wow. Le han devuelto misiles,
pero Ucrania envió misioneros. En Uzbekistán, en Kazajstán, en Tayikistán, en toda la antigua Unión Soviética, Ucrania ha enviado misioneros y ha evangelizado toda esa región del mundo. Ucrania tal vez sea el país más evangélico de toda Europa, ahora mismo, posiblemente. Así que en Ucrania ha habido más libertad para el evangelio que en nuestros propios países acá. Yo estaba poniendo el ejemplo anoche de que nosotros en Ucrania podíamos llegar a cualquier plaza, a cualquier parque, inclusive hasta los estacionamientos de edificios del gobierno, y llegar y poner bocinas, etcétera, y comenzar a predicar, y la gente se reunía y la policía llegaba solamente para ponerse a la orden del predicador, que estaba predicando allí al aire libre. En Ucrania, para que veas cómo hay más libertad que aquí, en Ucrania se enseña la escritura en las escuelas públicas y en las universidades también. Se enseña la Biblia. En fin, Ucrania ha sido un país de mucha libertad para el evangelio. Ha habido un avivamiento en Ucrania por 30 años, especialmente en medio de los jóvenes y niños y hombres, especialmente jóvenes, niños y hombres. Nosotros hemos trabajado en Ucrania ya por muchos, muchos años. Yo he estado en Ucrania muchas veces y lo que Ucrania ha sido una bendición para toda Europa Oriental especialmente. Esa es la realidad de Ucrania. Putin ha sido puesto ahí por los oligarcas antiguos comunistas, por el Ejército Rojo realmente, para restaurar el antiguo imperio de la Unión Soviética, y por eso invadió parte de Georgia, de la República de Georgia, por eso invadió la península de Crimea en el 2014 en Ucrania, por eso ha tratado de invadir el este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, y por eso está tratando de invadir y quedarse con Ucrania, porque tiene la OTAN al otro lado, ¿verdad? Y Ucrania siempre ha querido ser parte de el mundo occidental, no del bloque, del mundo comunista, y para Putin es muy importante poder conquistar a Ucrania. Pero los ucranianos no quieren saber nada de comunismo, de eso salieron ellos. O sea, definitivamente con un avivamiento como ese, sí. Lo menos que ellos interesan es volver a ese régimen comunista. Me llama la atención que cuando estas personas salen de Ucrania y llegan a estos otros países, han tenido que buscar pastores, porque han seguido buscando, ¿verdad? Que se les siga predicando, que se les siga llevando la palabra. Así que hay una forma de expansión, sí, del evangelio. Lo que pasa es que nosotros vemos solamente el lado trágico de la guerra, pero nosotros tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Y que Él no ha perdido el control. Y por supuesto que Él sabe lo que es Ucrania y la bendición que ha sido Ucrania, porque Él mismo ha levantado ese país como un semillero tremendo de misioneros especialmente. Entonces nuestro Dios sabe eso exactamente porque Él mismo lo ha hecho. Entonces esta guerra que ha desplazado a más de 10 millones de ucranianos internamente desplazados, pero ahora mismo tenemos tal vez casi 4 millones de ucranianos fuera, en Rumanía, en Polonia, en Moldova, en Estonia, en Alemania, en fin, en muchos países, incluyendo, están llegando ahora a Estados Unidos. Nosotros no sabemos, muchos de esos ucranianos son cristianos, y Europa vive en una morosidad
cristiana de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Todo eso es sabido de todo el mundo. En Inglaterra hubo un tiempo que se estaban vendiendo 600 iglesias por año para hacer mezquitas y para hacer museos y barras y pubs, ¿verdad? Se vendían 600 iglesias evangélicas por año. Y esa ha sido la historia no solamente de Inglaterra, sino de muchos países que no quieren saber del evangelio. La decadencia del evangelio en estos lugares. Y tener ucranianos llenos del fuego del Espíritu Santo alrededor de toda Europa, pues nosotros no entendemos a veces muy bien el mover de nuestro Dios, ¿verdad? Y yo ponía el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, que la iglesia en Jerusalén se le dio una orden, fueron las últimas palabras, las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo: recibiréis poder y me seréis testigos tanto en Jerusalén, tanto en toda Judea, tanto en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nuestro Señor cumplió su parte, derramó su Espíritu Santo y hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y aquello era una bendición tremendo. Y como usualmente pasa, la iglesia se queda en la bendición y se queda en la bendición porque nos gusta la bendición y todo eso. Y eso le costó 4 persecuciones a la iglesia de Jerusalén, porque como yo digo siempre, Dios nos va a enseñar por revelación o por experiencia. La iglesia de Jerusalén era una iglesia homogénea, y la iglesia de Jerusalén no aprendió por revelación. La revelación es la palabra del Señor, y la palabra del Señor fue dada a ellos: me seréis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No le hicieron caso a esas instrucciones, y entonces aprendieron a hacer la voluntad de Dios por experiencia. La experiencia fueron 4 persecuciones, la última de ellas devastadora. En el capítulo 8 del libro de los Hechos está descrita, y allí dice la palabra que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como había dicho el Señor, excepto los apóstoles. Los apóstoles no eran... los apóstoles se quedaron en Jerusalén porque eran más idóneos para quedarse en la iglesia de Jerusalén. Todos los demás fueron dispersos. Por donde dijo el Señor que había que ser dispersos. Por donde ya se habían dado las instrucciones que debía ser. Pastor, el tiempo apremia, y para mí ha sido más que una bendición poderlo tener aquí. Gracias. Y poder entrevistarlo. Lo más importante de todo esto es que la gran comisión se sigue haciendo. Se siguen alcanzando almas. Tenemos que alcanzar a aquellos que faltan, los no alcanzados hasta hoy. Es importante alcanzarlo. Y como usted bien decía anoche, digo rapidito, Dios lo puede hacer en un momento. No podemos pensar que esto nos va a tomar 1000 años. Esto puede ser rápido. Ahora, todo aquel que nos ha escuchado, nos ha visto en el día de hoy y dice: yo quiero colaborar, yo quiero ser parte, yo quiero apoyar esta obra de Global Commission Partners. ¿Dónde, cómo? Por favor, díganos todas las opciones que las personas tienen. Sí, bueno, nosotros, como yo estaba diciendo ahorita, lo más que se necesita en la obra misionera, hermanos, aparte de la oración y por supuesto la palabra del Señor, es el sostenimiento de misioneros. Yo puedo hablar aquí de muchos proyectos, muchas iniciativas que tenemos alrededor del mundo, pero como yo digo, nada de eso funciona, absolutamente nada. El entrenamiento, el discipular, nada de eso funciona si no hay obreros. Y los obreros no pueden funcionar si no tienen con qué alimentar a sus hijos, si no tienen una ayuda para ayudar a su familia. Entonces, yo los quiero exhortar a que, si usted puede, llámenos para que usted patrocine un misionero. Nosotros le vamos a enviar una biografía completa de ese misionero, y de cada 6 meses nosotros vamos a enviarle un reporte completo del trabajo de él. Cuántos bautismos, cuántas almas ha ganado, en qué regiones está trabajando,
cuáles son sus iniciativas. Todo eso se lo vamos a enviar a cada patrocinador de cada 6 meses. ¿Dónde deben llamar, pastor? Y pueden llamarnos al 787-704-2277. Nuestra oficina aquí en Puerto Rico, el 704-2277. ¿Hablan en español? ¿Los van a atender? Todo el mundo habla español. No hay ningún problema. Tienen también diferentes formas, ¿verdad? Tiene para que haga un débito directo, a veces es la mejor opción, Sí. porque a veces estamos con el compromiso y con el deseo de hacerlo, y Sí. en la faena y el ajoro de cada día, se me olvidó enviar, mire, haga un compromiso, haga un compromiso cuando usted llame, inmediatamente hace su compromiso, de verdad, y le establecen la cantidad y el día que usted desea hacerlo, y así sigue aportando todos los meses, tranquilo, sabiendo que está sosteniendo la obra de Dios, porque al final somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados para hacer la labor en todas las naciones, y todavía faltan naciones por alcanzar. Todavía hay vidas que jamás han escuchado de Jesucristo. Todavía hay vidas que nadie les ha podido decir del único camino, verdad y vida para llegar al Padre. Así que es muy importante que usted haga este compromiso, que usted sostenga estas vidas, porque estas vidas no andan solas, son parte del cuerpo, son nuestros hermanos. En otro lugar del mundo, quizás nunca lo veamos aquí en la tierra, pero cuando nos llamen, nos vamos a ver todos. Pastor, una bendición haberlo tenido. Muchas gracias, estar aquí Ivette. con usted. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Dios siga bendiciendo la obra de sus manos. Amén. Y siga ensanchando lo que Global Commission Partners hace Amén. por el reino de Dios. Amén. Gracias por sintonizar a Alerta Cristiano. Sea más que bendecido. Pase bien. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.